Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro programa más de Tus Derechos. En esta ocasión con un tema muy, muy interesante y tenemos unos invitados muy especiales. En primer lugar, le quiero dar las gracias al doctor Jorge Pérez Castro, es subcomisionado médico de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Bienvenido, Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias, Terina. Muy gentil por tu Gracias. invitación. Y luego tenemos a la doctora Lilia Cote Estrada. Ella es asesora académica en seguridad del paciente de Fundación Academia AESCULAP, ¿así se pronuncia? Así es, AESCULAP. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por su invitación. Sí. Y tenemos a la maestra Reina Rosas Loza. Ella es la jefa de División de Educación Continua de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Así. Bienvenida. Muchas gracias, maestra, por estar aquí. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema interesantísimo, como les decía, y es que todos hemos sido pacientes alguna vez. Y como pacientes a veces tenemos miedo de enfrentarnos frente a pues, todo el sistema hospitalario y a los médicos que nos atienden. Y se ha desarrollado todo un tema en relación a la seguridad del paciente, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, Jorge, en primer lugar, ¿qué se ha hecho con respecto a este gran tema? ¿Por qué ustedes médicos han estado preocupados? Porque verdaderamente un paciente al momento de presentarse y tener alguna enfermedad esté seguro con ustedes. Claro, gracias. Bueno, esto es una historia que tiene mucho tiempo atrás. Se ha puesto de moda desde el año 2000, pero tiene muchísimos años de que los médicos empezaron a percibir que las acciones médicas a veces no solamente no generan salud, sino que generan mal. Entonces, a veces lastimamos al hacer un procedimiento o al dar una prescripción sin que esto tenga sea un error. A veces hay un error en todo ello. Entonces, esto generó un ambiente donde se demostraba que, fundamentalmente en hospitalización, porque hay más intervenciones de los médicos con los enfermos, pero se puede dar también en las clínicas, se puede dar también en el domicilio de los pacientes cuando uno prescribe, que lo que uno hace puede lastimar al paciente. Entonces se generó un ambiente a partir de que se hicieron una serie de estudios muy sólidos en los Estados Unidos y en el Reino Unido, donde se demuestra que errar es humano, los médicos somos humanos, luego entonces cometemos muchos errores y se ve que se han hecho estadísticas múltiples, pero existen estadísticas donde hasta el 16% de los pacientes hospitalizados llegan a tener una causa, un error, algo que les altera su integridad física y a veces los puede llevar hasta la muerte. Y ahí surge este término de seguridad del paciente. Hay incluso modelos de gestión de riesgos, porque entonces cada vez que nos sometemos, yo una vez me acuerdo que estuve en un hospital, no voy a decir el nombre, y resulta ser que me iban a operar de una piedra en el riñón y se acercó un médico y me dijo, ¿ya estás lista para tu liposucción? Y yo dije, ¿cómo? Pues entonces no, en ese hospital no había mucha seguridad para los... Y resulta ser que, ¿cómo hacer que el paciente tenga confianza y qué modelos de gestión de riesgos se han desarrollado con ustedes? ¿Qué me podrías decir, Lilia? Bueno, sí me gustaría comentar que si bien es cierto que los profesionales de la salud podemos tener errores y podemos de alguna manera afectar a nuestros pacientes, sí es muy importante que lo pongamos en la justa balanza. Es decir, que en la atención médica realmente la mayor cantidad de pacientes atendidos pues tiene éxito en su atención médica. Pero eso no quiere decir que vamos a descuidar cuando provocamos algún error. Y en estos años hemos aprendido precisamente esto, que como somos una, vamos a decirlo así, industria que genera salud o que genera a veces vida, tiene riesgos y que es altamente riesgosa precisamente por manejar nuestra materia prima que es la vida y la salud. En ese sentido, pues tenemos que buscar todas las posibilidades que nos permitan asegurar el menor de los riesgos. Y estas posibilidades pues se han convertido en modelos de gestión de riesgos
que de alguna manera hace que los profesionales de la salud tengamos más cuidado en algunas cosas, sobre todo donde hay mayor riesgo. ¿Hay un número específico de modelos de gestión de riesgos? Específico no, hay una cantidad importante como puede ser un checklist cuando un paciente checklist. va a ser operado. Ajá. La Organización Mundial de la Salud tiene varias propuestas, como puede ser esto, un checklist que permite que un paciente que va a ser operado no se equivoque el lugar de la cirugía, el procedimiento o el propio paciente, Ujú. que pareciera que esto es inequívoco, pero realmente no lo es, como le pasó a usted. Ajá, sí. Entonces, esas medidas hacen que se implementen barreras de seguridad y esto se llama modelo de gestión de riesgos, Ujú, que tendrá que de alguna manera analizar las condiciones particulares de cada hospital, ujú. porque hay hospitales que se dedican a toda la patología, hay hospitales que se dedican a pediatría o a ginecobstetricia o a problemas de la vista. Entonces, va Y cada sufriendo modelo de cierto- riesgos se va se va ajustando ajustando con a la patrones especialidad. generales, pero se va ajustando. Ya. Entonces, esto nos ayuda a pues, minimizar las posibilidades de riesgo. Ok. Ok. Cuando decimos, Reina, que hay eventos adversos dentro de la práctica de la enfermería, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay siempre una posibilidad de error. Hay tres tipos de eventos que son los que realmente nos preocupan y ocupan al personal de la salud. Como seres humanos podemos cometer errores y existen cuasifallas, que es cuando no se llega a concretar el error, pero que se identificó que podía haber la posibilidad de un error, por ejemplo, en la administración de un medicamento erróneo. Un evento adverso es un evento o una situación que puede causarle un daño leve o moderado al paciente, como por ejemplo el hecho de haberle administrado una dosis inadecuada de un medicamento, pero que no llegó a generarle un daño grave, la muerte o la pérdida de una función. Ujú. Y finalmente, bueno, los eventos centinela, que son cuando el paciente, por una situación que no tenía que ver con su enfermedad, sufre un daño grave, la pérdida de una función de un órgano o inclusive la vida. Ujú, muy bien. Yo he oído que de repente te haces referencia, Jorge, al queso suizo. Cuando hablas del queso suizo, ¿a qué te refieres? ¿Un queso gruyère es? ¿Que tiene Sí, muchos hoyitos? sí, podría ser un queso gruyere o podría ser cualquier tipo de queso, pero bueno, Ajá. en realidad es el queso gruyere, es un modelo que hizo un médico, Rison. Ujú, Él lo hace dice que si uno parte un queso en diferentes rebanadas, es muy difícil que uno se ponga del lado del orificio y pueda atravesar de lado a lado, porque cada rebanada tiene el orificio en diferentes lugares, ujú, entonces requiere haber una gran coincidencia para que atraviese todas esas rebanadas la vista, ¿verdad? O un palillo si uno lo metía de un lado para otro. ujú, Entonces, ese modelo se ha ujú, utilizado porque se dice que cuando hay un error o un evento adverso moderado o grave, como señalaba Reina, ujú, pues quiere decir que, todos los mecanismos de barrera que pueden existir en ese sistema de trabajo médico ujú, se rompieron, hubo una coincidencia y se cometió el error. ujú. Este es un modelo de riesgos. El queso suizo, al final hablaremos de algunas experiencias Ujú, donde lo que vamos nosotros a expresar es cuando se han roto todas esas barreras, ujú, hubo una coincidencia y se generó un evento adverso que puede ser leve o muy grave. ujú. Pasó por muchas fases del proceso médico, podríamos decir, Y Así un y ejemplo el sería, error, por ejemplo. una prescripción Ujú, equivocada, en una dosis equivocada, y ujú, la enfermera lo manda a la farmacia, el farmacéutico recibe la dosis equivocada, él ujú, no tiene conciencia de ello, lo regresa a la enfermera lo prepara, se lo ujú. pone al paciente y fueron por lo menos 4 o 5 barreras y nadie se dio cuenta. Sí, sí, del Cuando error. todo el mundo tendríamos obligación de estar checando cada uno de esos pasos y son los mecanismos de barrera donde podemos proteger al paciente de que vaya a ocasionarle un riesgo menor o mayor. Claro, claro, muy bien. Em, habías hablado del papel que juega la Organización Mundial de la Salud en este tema. ¿Qué podríamos decir en relación a ello? Bueno, la Organización Mundial de la Salud desde hace varias décadas ha estado preocupada
porque las políticas en salud sean en bienestar del paciente. Y lamentablemente, como este tema de seguridad del paciente se ha convertido en una preocupación global, porque no es preferente de algún país, de alguna institución, sino realmente eso es una preocupación general y global. A últimas fechas se ha considerado que tendremos que tener pues una alerta importante y para ello ha creado muchas campañas importantes. Una de ellas que acabamos de mencionar, Cirugía Segura Salva Vidas, promueve con una herramienta sencilla, que es un checklist, en donde todos participan para que se evite lo que comentó el doctor, el anestesiólogo, el cirujano, el ayudante, la instrumentista, la circulante, de tal manera que si todos están al pendiente de ese proceso, es muy complicado o prácticamente imposible que haya un error para operar un paciente equivocado. Otra campaña importante que realmente es la más grande que ha desplegado la OMS es Atención Limpia, Atención Segura, que se refiere a una acción muy simple, que es higiene de manos, y que con esto se evita la transmisión de gérmenes y por tanto las infecciones en los pacientes. Que pareciera que esto no sucede, pero cuando se hace un conteo general, realmente el impacto en salud es altamente importante. De hecho, la OMS el año pasado comentó que al año se mueren 10 personas por infecciones asociadas a la atención de la salud. Qué grave. Y si tomamos en cuenta el aspecto financiero, que ya es un tema preocupante porque los sistemas de salud cada vez son más complejos, porque atienden a personas con cronicidad, a personas mayores, y el presupuesto ya no alcanza, pues se vuelve todavía un problema mayor. Entonces, esta campaña, que es la más grande que ha desplegado en toda la historia de la OMS, promueve así de simple: higiene de manos, desinfectarse las manos antes de tocar al paciente, antes de hacer cualquier procedimiento, después de tocar algunas sustancias o fluidos corporales, después de tocar al paciente o de su entorno, para no llevarlo a otro paciente. Esos son algunos de los ejemplos que tiene y realmente le comento que en los últimos años prácticamente nos manda señales de alerta en donde nos invita a tomar acciones efectivas para que todo esto que está pasando no solamente se controle, sino se reduzca, porque el crecimiento va de manera muy importante. Ya. Eso quiere decir que han aumentado, además de las infecciones, también la práctica de cirugías. No, realmente la OMS, como ya lo comenta la doctora Cote, ha hecho un estudio, obviamente a nivel internacional, en donde ha identificado las prácticas que más frecuentemente ponen en riesgo al paciente. Una de ellas son las cirugías, pero existen algunas otras acciones, por ejemplo, la administración de medicamentos de alto riesgo, por ejemplo, el riesgo de caídas en el paciente, que de un paciente que entró a una cirugía y que se iría en 2 días, se cae y obviamente prolonga su estancia o puede causarle incluso hasta la muerte. Algunas otras acciones, como por ejemplo la comunicación que hay entre profesionales cuando se dan órdenes verbales, y que está demostrado que es un alto riesgo para que se confunda la indicación y se dé un tratamiento inadecuado al paciente. La orden verbal, por ejemplo, la da el médico a la enfermera. Así es. Y a veces la enfermera puede ser que no la comprenda en su totalidad o que la tergiverse. Así es, sí. Las órdenes verbales se dan con mayor frecuencia en situaciones de urgencia. Cuando está un paciente en una situación de urgencia y que es difícil que el médico esté prescribiendo los medicamentos o las acciones de forma escrita, da indicaciones verbales al equipo de salud, no solo a las enfermeras, a los radiólogos, a los laboratoristas, en fin. Entonces se ha detectado que en ese momento de urgencia, al dar una indicación verbal, puede ser que la otra persona, por múltiples circunstancias, no comprenda perfectamente la indicación y pueda poner en riesgo la vida y la salud del paciente. Entonces se establecen algunas medidas para contrarrestar ese tipo de situaciones que ponen en riesgo con mayor frecuencia al paciente. ¿Cómo cuál podría ser? En cuanto a comunicación efectiva, se da la situación de que si es una situación de urgencia, el médico o quien está a cargo, porque también puede ser una enfermera a otra enfermera o un médico a un estudiante, en fin, en ese momento, si a mí me dan una indicación verbal, yo debo decirle nuevamente la indicación, es decir, si él me dice,
ponle penicilina sódica cristalina, yo le digo penicilina sódica cristalina, o sea, yo le debo repetir la indicación, la escucho y la repito. Ya. Y el médico me debe decir, sí, penicilina sódica cristalina. Esa es una forma de confirmar que la indicación que se está dando es la correcta. Cuando no son situaciones de urgencia, pero que se da mucho en situaciones vía telefónica o indicaciones vía telefónica, existen bitácoras ya establecidas y que se recomiendan incluso a nivel internacional, en donde la persona que recibe la indicación debe registrar lo que el médico o quien está indicando da la indicación. Se registra, le leo nuevamente, o sea, registro lo que me dice y se lo leo. Me dijo penicilina sódica cristalina, el médico repite, sí, te dije penicilina sódica cristalina. En ese momento, quien recibe la indicación actúa, atiende al paciente, pero plasma nuevamente en el expediente la indicación que dio el médico. Obviamente se toman una serie de datos, la hora, la fecha, por supuesto, qué médico lo dio, a qué paciente. Tenemos sistemas de identificación de paciente para darle mayor seguridad. Se plasma en el expediente y en cuanto el médico o quien dio la indicación se desocupa o acude a ver al paciente, debe firmar la indicación. O sea, son medidas para confirmar que lo que nos están diciendo es real, lo escuché bien y voy a hacer una indicación correcta. Entonces, no solo es la cirugía, son en general actualmente 8 las acciones esenciales que está marcando la OMS para proteger al paciente y disminuir el riesgo de la atención médica que está recibiendo. Esas son algunas. Una de las más importantes es la identificación del paciente, que es en donde se presenta un mayor problema de riesgo cuando se confunde un paciente por otro, como lo que a usted le pasó. Lo que a mí me pasó, qué Así horror. Pero bueno, lo bueno es que todavía estaba despierta, no me había caído la Era una broma, seguramente. Seguramente era una broma. Seguramente era una broma. Luego, se ha dicho mucho que hay una falta de acceso a cirugías de calidad, ¿no? ¿Qué podríamos decir de eso, Jorge? ¿Cómo garantizar que todos los mexicanos tengamos cirugías de calidad en este país? Vaya pregunta. Sí. Bueno, yo creo que más que garantizar las cirugías como tal, habría que garantizar que el acto médico siempre sea de calidad. Yo creo que eso sería lo que nos tendrían que demandar a los médicos y a los trabajadores de la salud en lo general. Tener todo a la mano para que todo pueda ser fluido y suficiente. Bueno, en modo, tiempo y lugar, por supuesto. Todo así tendría que ser. ¿Qué pasa con la cirugía? ¿Por qué en esto de la seguridad del paciente la cirugía tiene un papel muy importante? Sí. Bueno, tiene toda la atención en función de la prevención, pero en acciones concretas, un gran porcentaje de los errores que podemos detectar o de los eventos adversos que detectamos son en el área quirúrgica. Digamos que más del 60% de lo que sabemos que sucede se puede prevenir. Entonces, como se puede prevenir, el campo de acción allí es enorme. Entonces, mucho se habla de cirugía segura, de cirugía de calidad. A veces es un sinónimo, porque la calidad es algo que cada uno de los usuarios o de los clientes de un lugar lo percibe diferente. Es subjetivo, ¿no? Claro, totalmente subjetivo. Claro. Alguien lo ve por la hotelería, alguien lo verá porque la atención de la enfermera es muy cálida, alguien lo ve porque su médico es también muy complaciente. Sí. Entonces tiene diferentes opciones de calidad. Pero lo que no puede ser variable es la seguridad. La seguridad sí es todo el tiempo en todos. Entonces, por eso es que en cirugía hay mucho de que la cirugía segura, porque entonces se ha trabajado mucho sobre estándares de cirugía para que se pueda establecer la máxima seguridad en cada uno de los procedimientos. Y no solamente en el procedimiento en tal, sino en cada uno de los procesos que componen todo un procedimiento. Y no solamente en el procedimiento, sino en el sistema que está alrededor del procedimiento, como es la movilidad del paciente, la identificación del paciente, la certeza de la esterilización, la capacitación del personal técnico, que los equipos estén los adecuados en el momento adecuado, etcétera, esté al corriente. Todo eso se habla, pues sería una cirugía de calidad, pero más bien diría yo una cirugía segura. Segura, muy bien. Pues ya ven que está muy interesante el programa, ahora regresamos. Gracias.
Hola, estamos de regreso hablando sobre un tema interesantísimo, la seguridad del paciente. Y estábamos hablando con la maestra Reina en relación a las acciones que ya se han implementado y que deben de respetarse para poder tener seguridad en el paciente. ¿Me podrías decir cuáles son estas Sí, ocho claro. acciones? Sí, comentábamos que a nivel internacional, desde hace ya 2 décadas, pues está la preocupación de la seguridad del paciente y se han identificado cuáles son las situaciones que con mayor frecuencia ponen en riesgo al paciente y que pueden generarle un daño permanente. A partir de eso, hace algunos años se establecieron 5 metas internacionales, las estableció la OMS, pero actualmente ya en marzo del año pasado en nuestro país se estableció por el Consejo de Salubridad General 8 acciones esenciales de carácter obligatorio que se deben aplicar en todas las instituciones de salud que atiendan pacientes tanto hospitalizados como ambulatorios. Y son precisamente estas acciones las que se han identificado como un mayor riesgo. Una de ellas es la identificación del paciente y puedo mencionarlas de manera general y después podemos tocar cada una de ellas, Sí, por cómo se favor. implementan en cada institución. Ujú. La identificación del paciente, puesto que ha sido uno de los mayores riesgos en cuanto a que se pueda confundir el paciente para el tratamiento o para inclusive la cirugía. La comunicación entre profesionales, lo que hablábamos hace un rato, este tema de asegurar que lo que yo estoy entendiendo es lo que el otro profesionista me dijo que era lo que quería que se hiciera. Esa es la segunda acción esencial. La tercera acción esencial tiene que ver con la medicación segura. Existen medicamentos de alto riesgo que están ya identificados como los electrolitos concentrados y que tienen que tener un manejo muy especial, una identificación especial, inclusive desde la industria farmacéutica y obviamente dentro de las instituciones en el almacenaje y en la prescripción y en la administración de los medicamentos. Otra acción esencial es la prevención la cirugía segura o los procedimientos seguros, porque no solamente son cirugías, también existen otros procedimientos, como por ejemplo una hemodiálisis, que requiere de un manejo muy específico de la identificación del paciente y de la prevención de eventos adversos durante el mismo procedimiento. Otra acción esencial es la prevención de infecciones asociadas a la atención médica, lo que comentaba la doctora Cotti. Como una de las estrategias mundiales más fuertes, el simple hecho de que hagamos una higiene de manos adecuada antes de tocar al paciente está demostrado que puede prevenirle muchas complicaciones y darle una seguridad en la atención. Otra de las acciones esenciales es la prevención de caídas. Lo comentábamos, un paciente puede irse de alta en 2 días después de un procedimiento o después de un internamiento y sin embargo una caída puede generarle una fractura de cadera que prolongue su estancia más de un mes. Entonces, esa es otra de las acciones esenciales, prevenir que el paciente sufra caídas y para eso se requiere toda una estructura y todo un cambio en la mentalidad de los profesionales. Estas hasta ahora 6 acciones esenciales están establecidas a nivel mundial. Sin embargo, en nuestro país también se estableció la necesidad del registro de eventos adversos y eventos centinela. Hay un registro que ya existe electrónico en donde se obliga a todas las instituciones de salud a registrar estos eventos adversos y eventos centinela que no son necesariamente punitivos para quien cometió el error, pero que sí nos da una luz para saber en dónde tenemos que intervenir y cuáles son las acciones de mejora que tenemos que establecer para que eso no vuelva a suceder. Y la octava acción esencial, que es justamente favorecer una cultura de calidad en todas las instituciones de salud y una cultura de protección a la seguridad del paciente. Entonces, cada una de ellas tiene toda una forma de establecerse y toda una forma de vigilar el cumplimiento en las instituciones. Vamos a tomar una de las acciones que nos comentaste, Reina, y la hicimos una vez en la CONAMED y yo salí reprobada, que es el lavado de manos, ¿verdad? Uno luego piensa que nada más poniéndose un poquito de jaboncito y ya están lavadísimas las manos. ¿Qué se necesita, Jorge, para verdaderamente pasar el examen y decir sí tengo las manos limpias para entrar al quirófano? Bueno,
yo desde el punto de vista técnico, pues hay una técnica para hacerlo, son 5 movimientos, está muy extendido ya, hay videos, te han hecho profesionales sobre eso para hacer la mercadotecnia de lo mismo, y también lo han hecho a lo mejor de los profesionales, los aficionados en las instituciones de salud a fin de promover el lavado, el higiene de manos. Eso se usa generalmente el gel alcohol, pero más que la técnica en sí, es tener conciencia de la necesidad de hacerlo en los momentos en que hay que hacerlo. Podría no ser tan pura la técnica. higiene de manos o tan puritana la técnica, pero yo creo que mucho se ganaría si se hiciera conciencia de en qué momento. Y ahí hay 5 momentos en que hay que hacerlo. Y también sería muy importante saber los 5 momentos, pero más de los 5 momentos, yo diría que si el jefe de servicio, si el director del hospital, si el encargado de cada una de las áreas, cada vez que llega a su servicio, se hace una higiene de manos y le dé el ejemplo a todos los que lo acompañan, él estaría rompiendo paradigmas y generando una acción que se va a ir repetir una y otra vez. Entonces, yo creo que es muy importante la técnica para hacer la higiene de manos, es muy importante los 5 momentos para hacerlo, pero lo más importante es llevarlo a cabo con liderazgo y hacerlo como una parte intrínseca de uno, no como una pose, sino que cuando uno llega a la habitación, es delante del familiar y demás, no para que lo exhiban, sino para que se integre como que ya lo hice. Claro. Luego cuando te toco, si toco alguna cosa, bueno, lo vuelvo a hacer. Aún si yo uso guantes, después de quitarme los guantes, lo vuelvo a hacer. Si manejo fluidos, pues con mayor razón. Y finalmente, cuando yo salgo de la habitación, lo vuelvo a hacer. Porque después de eso yo voy a ver a otro paciente o a otro paciente y voy pasando de un lado para otro, desafortunadamente no lo bueno, sino los bichos malos. Y las bacterias que tienen cierta epidemiología cada hospital y que pueden llegar a ser patógenos y generar un serio problema de salud y de costos para las instituciones. Sí, porque como ya decías, hay un incremento enorme de infecciones que se dan dentro de los hospitales. ¿Y qué se está haciendo? Porque yo cada vez veo más asuntos de pacientes que mueren de sepsis o uno recién operado que de repente dices, ¿cómo es posible que las infecciones intrahospitalarias, qué se puede hacer contra eso? Realmente hay muchas cosas que se pueden hacer y creo que una primera parte es, como ya lo comentó el doctor, es tener la conciencia de que cualquier acción que hagamos puede generar, en este caso, una infección. Y también es importante que sepamos que no nada más, si bien es cierto que es más en los hospitales, se pueden hacer en diferentes áreas donde se hace atención médica. En un lugar donde se hace atención ambulatoria, donde hace un estudio que pareciera que no es mayor cosa y que es muy sencillo, puede haber. ¿Qué acciones se están haciendo? Realmente, como es multifactorial y como participamos todos, aquí es desde el médico, la enfermera, quien desinfecta el hospital, que es otro tema también muy importante, la desinfección ambiental hospitalaria, que es un tema que en general creo que hay muchas áreas de oportunidad para poderlo hacer de manera correcta. Esterilización adecuada es un tema también que durante muchos años había sido un tanto subestimado. Era únicamente ubicado en una área donde es la central de esterilización y el resto del hospital como que se olvidaba de este tema. También tiene que haber un correcto manejo de los servicios de inhaloterapia, porque hay muchos tipos de infecciones. Entonces hay muchas cosas por hacer. La calidad del agua, que en nuestro país o en nuestra ciudad no necesariamente las condiciones del agua son las mejores y que se da por default que está bien el agua. El agua puede ser uno de los principales transmisores de gérmenes. ¿Con qué se limpia el hospital? ¿Con qué se lavan las manos? Por eso es que ahora se prefiere que ese lavado de manos sea desinfección con solución base alcohol, que lo que hace es matar los gérmenes. Pues realmente hay muchas cosas que hacer, pero se ha promovido últimamente mucho esto que ya comentamos, que es higiene de manos. Porque si bien es cierto que pareciera que no es suficiente, realmente es el pilar para prevenir las infecciones. Pero yo me quedaría mucho con el hecho de
que todos los profesionales de la salud y todos los que directa e indirectamente participamos en la atención del paciente tuviéramos la conciencia de saber que nuestra participación puede generar salud o puede generar una infección y muy posiblemente la muerte. Y usted acaba de tocar un tema que a veces la infección se minimiza, pero muchas de estas infecciones se agravan en una sepsis. Exacto. Y eso es una situación bastante grave y que realmente para poder resolver esa situación crítica del paciente, no solamente va a requerir muchos más recursos, sino con mayor dificultad el paciente va a salir adelante o va a dejar secuelas muy graves. Claro, claro. Sí, la vemos con mucha frecuencia, muchos casos de gente que muere por sepsis. Bueno, ahora otro tema importante es la infraestructura médica, el equipo quirúrgico, Jorge. Por ejemplo, tú que eres uno de los médicos que ya tienes una técnica muy moderna en relación a, ya no abres la panza como se hacía antes, ¿no? Utilizas tecnología súper avanzada para tus cirugías. Cuéntame, ¿eso no ha hecho un poco que los médicos se tengan que tengan que depender entonces de las tecnologías? Y de repente ya no saben cómo funciona el aparato, pero capaz que solo se vuelven como tecnócratas de la medicina. Sí, claro, ese es un riesgo. Efectivamente, cada vez dependemos más de tecnología, no solamente la operatoria, sino la de imagen. Y tendríamos que tener más conciencia de qué es, para qué es, cómo sirve, cómo se echa a andar, cómo se apaga, cómo se prende. Ajá. Y a veces nos acostumbramos en un entorno muy cómodo a que todo funciona y uno se aísla. No solamente los médicos, sino también enfermería debería saber cómo se prende y cómo se apaga para auxiliar en algún momento al cirujano, etcétera. Y efectivamente, mientras más tecnología existe, los riesgos de eventos adversos aumentan y desafortunadamente son más graves también cuando esto sucede. Entonces, el médico tendría que saber un poco más de la tecnología, del qué, el cómo, por qué, y aparte de usarla, de ser un experto en el uso de la tecnología. Por eso hay simuladores, para que uno pueda trabajar con simuladores y practicar en el manejo de la tecnología, que implica no solamente en el usar un robot para hacer una operación, sino implica en cómo se monta el robot, cuáles son las partes estructurales del robot y cómo se prende y se apaga, ¿sí? Y cómo si se desconecta el monitor, qué posibilidades tenemos para que podamos solventar esta falla técnica que hubiera en algún momento dado si no estuviera un técnico a la mano. Entonces, efectivamente, dependemos cada vez más de tecnología, qué bueno, pero esa tecnología no es muy costosa y a veces solamente la puede comprar en los hospitales privados o también existen en los hospitales públicos. No, se ha ido permeando. ¿Sí? Yo creo que hay en todos los hospitales, no en todos, pero se ha ido permeando la tecnología. Por ejemplo, se refiere a la laparoscopía. Yo diría que prácticamente todos los hospitales tienen laparoscopios y lo pueden trabajar prácticamente las 24 horas. Sí hay problemas de infraestructura, hay problemas de manejo de insumos. Hay todo un tema ahí complejo que se podría comentar, pero se ha ido, digamos, bajando la infraestructura. Hay hospitales privados que tienen robots de última generación y hospitales públicos son robots de última generación. Entonces, lo mismo se puede tener en un lugar que en otro. Entonces, esto se ha ido ampliando. Pero yo quisiera más bien regresar un poquito a las bases. Las más de las cirugías se hacen en una sala de operaciones, una buena iluminación, una buena unidad electroquirúrgica y un buen sistema de anestesia. Yo creo que eso es lo que teníamos que enfocar, que todo el mundo tuviera lo fundamental, lo básico, para hacer que la técnica quirúrgica sea segura, absolutamente segura. Después se pueden sumar otro tipo de acciones, pero lo básico tiene que darse. Es decir, la famosa cirugía muy sofisticada no se puede dar en un garage de una clínica. Aunque se tenga el laparoscopio y se lleve y se mueva, no es así. Se necesita la infraestructura, ¿no? Exacto. Entonces, si hay infraestructura, hay una norma oficial mexicana sobre infraestructura. Las normas. La COFEPRIS vigila la infraestructura y evita los riesgos sanitarios que esto generaría el no usarla en forma correcta inadecuadamente. Entonces, yo creo que sí hay, dependemos cada vez más,
Es muy emocionante trabajar con ello, es muy satisfactorio porque el paciente tiene muchísimo menos, una recuperación más rápida, tiene mucho menos lesiones Claro, visibles, tú te claro. cosas muy fabulosas, pero pues hay más riesgos, pero no debemos olvidar que la gran mayoría partimos de lo básico. Ujú, Y eso básico no lo debemos nunca de perder de vista. ujú. Y luego de ahí, pues ir sumando. Es como todo, hay una primaria, hay una secundaria y después hay especialidades, etc. Claro, las especialidades. ¿Qué podrías decirnos, Reina, en relación a las enfermeras, ese servicio de enfermería relacionada con toda esta nueva tecnología? Bueno, realmente eh, nosotros, justamente yo estoy en un área de educación continua Ujú, y realmente es uno de los aspectos que más nos ocupa, el poder estar actualizando al personal de enfermería en cuanto a toda la tecnología que existe. Nosotros tenemos una relación muy cercana con con la industria, justamente para que estén compartiéndonos de forma continua toda la tecnología que va llegando a México y la que se está utilizando en las diferentes instituciones. Como lo decía el doctor Pérez Castro, hay instituciones privadas que tienen ciertos equipos, instituciones públicas que tienen otros, pero justamente a través de educación continua, las enfermeras tienen acceso a toda esa información, a esa tecnología, pueden ingresar a talleres en donde inclusive becadas por diferentes instituciones, a través de academias o a través de algunas otras instituciones que están continuamente con el interés de que las enfermeras que están utilizando esa tecnología estén capacitadas para ello y que, como dice el doctor, sepan exactamente cómo funciona ese aparato, porque aunque en determinados momentos lo utilice el médico, somos las enfermeras las que estamos precisamente durante el acto asistiendo, viendo que esta tecnología funcione, que funcione adecuadamente e identificando si existe alguna situación que se tenga que corregir. Hay, les puedo comentar, por ejemplo, enfermeras capacitadas en circulación extracorpórea que manejan aparatos de alta tecnología, que son las que se encargan de mantener a un paciente vivo durante una cirugía de trasplante cardíaco, por ejemplo. sí. Y ellas son formadas a través de programas universitarios, a través de cursos especiales posteriores a su formación inicial, en donde se están actualizando y continuamente recibiendo esta información Qué de la maravilla, tecnología de punta. qué maravilla. Ujú. Bueno, pues en un momento regresamos. Muchas gracias. Regresamos a nuestro programa Tus Derechos. Estamos hablando acerca de la seguridad del paciente y te quería preguntar, Lilia, ¿cómo está esta cuestión del cumplimiento de nuestras normas oficiales? Hay una cantidad de normas oficiales que pues, nos marcan una serie de pautas y procedimientos que debemos de cumplir. ¿Qué podrías opinar en relación a esto, a Bueno, las pues normas? las normas oficiales mexicanas se derivan de la Ley Federal de Metrología Ujú, y, como ya bien comentó, pues marcan las pautas generales a seguir sobre algunos procedimientos específicos o algunas situaciones específicas. Su carácter de obligatorio nos hace que de alguna manera aseguremos la atención de los pacientes. Y solo por mencionar algunas, porque hay muchas, ujú, hace un momento se comentaba sobre la infraestructura de los hospitales y ujú. bien decía el doctor que no es posible, aunque a veces se pudiera dar, que una cirugía se realice sin las condiciones suficientes. Ujú, Entonces, la norma oficial mexicana sobre infraestructura señala cuáles son los requisitos de infraestructura que tiene que tener un consultorio, un quirófano, una sala de urgencias y así ujú, sucesivamente. ujú, Esto hace que las instituciones y los hospitales pues tengan una guía primero y ujú, después algo que tienen que cumplir. ujú. Pero como eso hay normas muy interesantes ahora que hablaban que hablaba la maestra Reina sobre las acciones esenciales. La tercera es sobre medicación segura, específicamente sobre los medicamentos de alto riesgo.
Y ahora que lo estamos comentando, la lección primera es que aunque hay mucho por qué trabajar, en este camino se han logrado beneficios. Cuando empezamos a trabajar todo esto, que es las 6 metas internacionales que vienen básicamente de la Young Commission y que se implementaron aquí por el Consejo de Seguridad General, pues prácticamente el etiquetado de estos medicamentos no nos ayudaba en nada. Y ¿Por qué razón? porque eran muy parecidos. Hay Ujú. varios, por ejemplo, los electrolitos concentrados. Ujú, Eran sustancias, como su nombre lo dice, concentradas ujú, y que en ciertos pacientes con ciertas dosis pueden provocar incluso la muerte. ujú. Entonces, como su apariencia física de la ámpula con su etiquetado igual, pues esto favorecía una posible equivocación. A raíz de todo esto se crea o se emite la nueva Sociedad Mexicana del Etiquetado. Y entonces surge para estos medicamentos específicamente un código de colores, de tal manera que cada electrolito tiene un color. Un color diferente. Y eso hace que cuando la enfermera lo administra, pues tenga esa barrera de seguridad. Ujú, claro. Y entonces participa, pues evidentemente los profesionales de la salud, pero aquí en este momento, pues también la industria Ujú. Pero esta norma sí farmacéutica. funciona y sí se cumple Como más o todas las menos. normas, tienen que cumplirse. Tiene que cumplir. Habrá que ver cómo es el mecanismo de supervisión y de sanción que garantice que se cumplan. Claro. Creo que ahí tenemos mucho que trabajar y un camino todavía por recorrer. Ujú, porque la que nosotros siempre mencionamos es la 004, Del ¿verdad, Jorge? expediente clínico. La del expediente clínico, Exactamente. que muy pocos médicos la cumplen en Así su es. totalidad, ¿no? Así es, porque pues sí, en los hospitales un comité del expediente clínico, que de manera aleatoria revisa los expedientes, que se retroalimenta a los médicos, pero finalmente creo que el grado de cumplimiento todavía falta mucho por Falta mucho hacer por hacer. y que es la pieza clave de la atención médica, no Claro. solamente por los posibles conflictos que se pudieran dar, sino porque es la guía del tratamiento de un paciente en donde todos los profesionales de la salud que intervienen tienen ese documento que ve cómo ha evolucionado, qué medicamentos se les ha dado y que, bueno, pues en sus dos versiones, en el expediente clínico todavía que se hace registro manual como en electrónico, Electrónico. pues hay mucho que falta por cumplir. Hay que hacer muchas Hay que hacer Sí, muchas sí, sí. cosas. Y hay demasiadas normas que evidentemente algunas aplicarán más para algunas áreas u otras, pero el expediente clínico es general para todos los que de una u otra Exacto. manera, no solamente médicos y enfermeras, sino las asistentes médicas, nutrición, las áreas de diagnóstico, tienen que registrar, pues básicamente para la atención médica, aunque puede servir para el aspecto de investigación, para el aspecto administrativo, incluso Para para el muchas aspecto cosas, legal. claro. Así Para el aspecto legal también, Exactamente. ¿verdad? Exacto. Otro tema importante es la familia de los pacientes. Ujú. ¿Cómo interviene esa familia? ¿Cómo participa en esta seguridad del paciente? ¿Qué podríamos decir, Jorge? Bueno, recibe el paciente somos todos. Ahora hay un movimiento que dice que no hay que enfocarnos totalmente al paciente. Antes decíamos que teníamos que enfocarnos al paciente, porque antes la medicina estaba enfocada al médico. La satisfacción del médico para que se sintiera cómodo. Ujú. Hay un viraje importante hacia el paciente y ahora actualmente se está virando hacia las personas. Ujú. Porque como todo el mundo vamos a ser paciente en algún momento dado, Claro, pues entonces ahora es la seguridad de las personas sí. en el amplio sentido médico. Entonces, en esa parte es parte de la comunicación. Y no sé, es muy importante el familiar y el paciente, porque una parte del expediente clínico de la norma oficial mexicana 004 habla precisamente de la información que se tiene que dar al paciente, del qué y el cómo se le va a hacer tal o cual cosa, para que él asiente si acepta o no acepta. Ujú. Recordar que la autonomía es uno de los derechos secundarios, terciarios, derechos humanos, Ujú. donde el paciente puede tomar decisiones sobre su persona. Entonces uno tiene que informarle perfectamente bien. Y la familia tiene un peso importante en la toma de decisiones de cada uno de nosotros. De tal manera que es importante que el médico tenga el tiempo, el espacio y la capacidad para que desarrolle la habilidad, para que tenga una buena comunicación médico-paciente. Ujú. Es una materia que generalmente se nos da, a veces está explícita, a veces está implícita,
pero más bien va a ser algo que se adquiere en la práctica. Entonces, es algo que tiene que tener el médico cotidianamente, cómo tratar al paciente. Hay pacientes muy diferentes, muy disímbolos, familiares muy complejos, Muy y otros difíciles, muy ¿no? colaboradores. Sí, Entonces, el médico tiene que desarrollar una habilidad especial para la comunicación médico-paciente. claro, No siempre se da. claro. El médico tiene que tener entonces la capacidad de que cuando él siente que la comunicación se está alterando, hacer uso de un compañero o un parte del grupo médico para que entre todos puedan allanar la información en forma correcta y adecuada para evitar conflictos mayores. Claro, claro. El, el mayor número de las quejas que tenemos en la comisión, si no es que todas, tienen un factor de comunicación equivocada. Sí, sí. Equivocada, incompleta, errónea, lo que fuera. Pero siempre hay un factor de comunicación. Sí, claro. Puede haber otro tipo de cosas que a veces soslayan a la otra, pero en todas hay un factor de comunicación. Entonces es un punto muy importante que no debemos de perder de vista nunca, donde el paciente es trascendente y sin duda el familiar también. Claro, claro, Jorge. Y con respecto a ese espíritu que yo he notado muy bello de entrega de muchas enfermeras hacia sus pacientes, ¿qué me podrías decir? Eh, ¿Cómo haces que las chicas que están estudiando enfermería tengan ese amor y esa vocación por pues atender y servir a los pacientes? Y Sí. además también a los médicos, ¿no? Bueno, realmente enfermería ha sufrido un cambio vertiginoso en los últimos 20 años a nivel mundial y particularmente en nuestro país. Enfermería, de ser una profesión que no requería inclusive ningún nivel académico porque podían ser auxiliares, actualmente existe ya una norma oficial que rige nuestro desempeño y actualmente las enfermeras eligen ser enfermeras, eligen ser licenciadas en enfermería y desarrollar obviamente su capacidad profesional. Esto es una situación que por elección deciden ser enfermeras y no médicos. Los médicos tienen su propio campo de acción y las enfermeras tenemos el nuestro. Claro, claro. El campo de acción de las enfermeras, la esencia de la enfermería es cuidar. Y para que podamos cuidar en todo el sentido de la palabra se requiere un aspecto humano muy particular. No todas las personas tenemos ese gusto por cuidar a otro ser Esa humano. sensibilidad, ¿no? Exacto, por bañarlo, por levantarlo de la cama, por ver qué comió, por ver si cumplió todas sus necesidades, por escucharlo, por preocuparnos por él y ver que cumpla su tratamiento. Realmente es una elección. Sería difícil que nosotros pudiéramos hacer a un ser humano que tuviera esas cualidades. Lo que sí se hace durante la formación profesional es inculcarles valores, valores universitarios, valores profesionales, en donde obviamente está el primero no hacer daño, como también existe obviamente para la disciplina médica, pero también este apego y este compromiso con la recuperación del paciente, pero también con la prevención. Nosotras somos formadas precisamente y las formamos para no solo curar a las personas, no solo verlas en su etapa de enfermedad, sino somos educadoras, nos forman para ser educadoras, las formamos para ser educadoras y todo el tiempo estamos hablando con el paciente y la familia para prevenir complicaciones, para prevenir enfermedades y qué va a hacer el paciente en su domicilio para recuperarse. Claro. Entonces, sí es un sentido ya muy individual, es una elección. Actualmente ser enfermera es una elección. En nuestro país existen enfermeras con doctorados, con postdoctorados, con maestrías, que deciden ser enfermeras y dedicarse a cuidar a los pacientes y que deciden hacer investigación para saber cómo cuidar mejor a los pacientes. Qué maravilla. Eso es algo Pues es innato, un cambio es algo- de paradigma. Sí. Sí. Y bueno, para concluir, quisiera yo pedirles qué experiencia han tenido en relación a la seguridad del paciente. ¿Alguna experiencia personal? ¿No te han confundido alguna vez? No. ¿Confundido? No como a mí, por ejemplo, no. No, no, no.
Bueno, pues la verdad es que creo que un factor y común denominador de las personas que estamos ahora aquí es porque hemos trabajado durante muchos años convencidos, verdaderamente convencidos de del paciente. Y creo que precisamente esa convicción nace de todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra carrera profesional Ujú, y hemos visto pues muchas situaciones críticas con los pacientes ujú. e independientemente que las enfermeras se distinguen por su sensibilidad, Sí, pues los médicos también también, tenemos claro. esa posibilidad de realmente sentir lo que siente un paciente, la madre de un pequeño o el Ujú, hermano o el ujú, hijo, y que hemos visto cuántas situaciones difíciles se han presentado. ujú, Entonces esa convicción nos ha movido a no quitar el dedo del renglón y ujú, a insistir ujú, porque en esa práctica médica a veces tan cotidiana se va perdiendo esa sensibilidad ujú, de sentir propio lo que puede pasar a un paciente. ujú. Entonces, pues Cuando yo, tienen, por ejemplo, muchos pacientes, ¿no? Que atender y entonces sí, ya sí, los ven como números, ¿no? Algunos médicos. Ujú, muchos o pocos. Realmente aquí lo importante es eso y en el caminar, debo decir que también pasé por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Yo siempre digo que el paso en esa institución me hizo tener la piel más delgada, sentir más. claro, Y sí. si me voy hacia mis prácticas en el hospital, pues definitivamente pues reforzar esa convicción. Tuve la oportunidad de trabajar en una institución pública en donde me permitieron trabajar este tema y no se puede decir que se puede cambiar ni de un De día la para noche a la otro, mañana, claro. ni tampoco una persona, ni un grupo de personas. Es una tarea muy loable, pero muy difícil. Y obviamente que nos mantiene permanentemente trabajando en el tema. Y sí, realmente la satisfacción de haber logrado muchos resultados positivos sin haberlo cambiado del todo, creo que es lo que motiva a seguir trabajando en Claro, hay el que tema seguir trabajando y mucho. convenciendo y haciendo todo un ejército de profesionales de la salud y de todo, ¿eh? Porque también hay que convencer a pacientes, familiares, a la industria, a todos los que de alguna u otra manera intervienen y actualmente trabajando desde la Academia Schoolab, pues como educadora o como proyectos de seguridad del paciente, pues también intervenimos de una manera directamente en que todos los programas académicos que existan independientemente del punto de vista técnico, porque son todas las especialidades médicas o de enfermería, Ujú. pues siempre tengan ese sello de que no nos olvidemos que así como podemos causar el bien, podemos tener equivocaciones y lo que Y hay importa que es evitarlas, evitarlas. claro, claro. Muchas gracias por Gracias. estar aquí. Ya nada más para concluir, Jorge, ¿alguna experiencia personal que nos quieras compartir? Sí, bueno, hay muchas cosas que pueden ser como una casa de los Usher y de terror, pero podría comentar alguna. Hay la similitud en los nombres de los medicamentos. Hay un medicamento que se llama oxitocina, Ujú, que se utiliza para promover la tontatividad uterina y se utiliza mucho para el trabajo de parto en cierto tipo de mujeres. Y hay otro medicamento que se llama succinilcolina, ujú, que es un relajante muscular muy poderoso, ujú. que cuando el anestesiólogo lo pasa a los pacientes, pues el paciente se relaja y pierde la autonomía de sus músculos. Sí. Entonces, lo primero que pasa es que pierde la capacidad respiratoria, entonces tiene que el anestesiólogo tomar el mando de la respiración del paciente Ujú, para que él no se muera asfixiado y sin ujú. poderse mover, pues Qué estar horror. consciente. Bueno, en alguna oportunidad, en algún hospital, Ujú, un médico le comentó a la enfermera que si le pasaba ciertas unidades de oxitocina a una paciente en trabajo de parto. ujú, Entonces, esta enfermera, que era una enfermera novata, le habla a la farmacia y pide oxitocina al, 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 al farmacéutico. El farmacéutico entiende que es succinilcolina y le manda succinilcolina al piso. En el piso llega por un tubo, una ampolletita de succinilcolina, entonces la empieza a preparar y otra enfermera experta pasa a ser que le dice: ¿qué estás haciendo? Porque la oxitocina viene en un envase transparente sin etiqueta y la succinilcolina trae una etiqueta negra con rojo.
Entonces dicen, pues estoy preparando una sustancia para la paciente de trabajo de parto que acaba de llegar del doctor Perengano de tal. Bueno, entonces pasa, no le da mayor importancia, pero percibe algo extraño. Esta enfermera novata toma esta ampolleta, la pone en el suero y se le empieza a gotear a la paciente. Ella está goteándole para ver cómo va la contractilidad uterina. Y la paciente le empieza a decir, señorita, me siento un poco extraña. ¿A usted le pasa? Pues me siento extraña, como que pierdo fuerzas, me siento incómodo. Es decir, el efecto de la succintilolina, el goteo, se estaba dando como tal. En ese momento, la enfermera experta se ayudó a una tentación, va y percibe que existe este problema. Corre a la habitación o al sitio de labor donde está esto y cierra la solución. Dice, ¿qué está pasando? Cuando la paciente pues ya no puede respirar, no por estar inconsciente, sino porque tenía efecto de la succintilolina. Sí, qué terrible. En ese momento pues mandan a llamar a un médico. Este médico X, pues ve que la paciente está en paro respiratorio provocado por la sustancia, y entonces procede a resolver el problema. No lo resuelve tan ad hoc como debería haber sido, porque únicamente con la mascarilla y estar ventilando, o pudo haber esperado los 5, 10 o 15 minutos y se resolvió. No. Él, con la desesperación de todo esto y al ver que estaba pasando algo fuera de lugar en una paciente de trabajo de parto, le hace una intubación endotracheal. La intubación es intubación de emergencia, una persona no experta, y lastima la tráquea. La historia es que esta paciente, bueno, pues nació su bebé, todo estuvo bien, pero tuvo una lesión de la tráquea que le cambió la voz. En fin, ¿cuáles serían? ¿Qué pasó en este hospital después de esto? Bueno, hubo una demanda de lo que ustedes quieran, hubo pues una serie de problemas legales, pero ¿qué pasó? Hubo una prohibición tácita para que cierto tipo de medicamentos de alto riesgo no salieran de esa área, excepto para ciertos lugares en ciertas condiciones especiales. No se pueden hacer órdenes verbales, tiene que ser todo por escrito, con puño y letra, y si no se firma, la supervisora autoriza la prescripción de medicamentos como el oxitocina en las áreas de labor. Se restringe a condiciones muy especiales supervisadas siempre por un médico, entonces se puso un médico en esa área, en ese hospital, especialmente para vigilar todo ello, entre algunos otros tipos de acciones que también se hicieron a nivel de la farmacia. Todo esto se pone en un lugar especial, en condiciones especiales, controles especiales, etc. Y se genera una serie de barreras para evitar que existe este riesgo que sucedió en Hace muchos años, me imagino de eso, ¿verdad? Esperemos que nunca más vuelva a suceder algo así. Así es. Gracias por compartirlo. Gracias, por favor. Estoy muy contenta con ustedes. Gracias. Nos han dado muchas ideas para seguir adelante con este tema. Gracias por estar aquí y gracias a ustedes también. Hasta luego.